Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día mis hermanos voy a compartirles el capítulo número 7 de San Marcos. Les pido mis hermanos que pongamos mucha atención, abramos nuestros corazones y nuestro entendimiento, que siempre mis hermanos tengamos el Espíritu de Dios sobre nosotros cuando realmente necesitamos estar atentos. Voy primeramente a mandar saludos a nuestros hermanos en Costa Rica. Vamos a mandar saludos a El Salvador, a Guatemala, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, México, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y todos los países donde nos escuchan. Mando saludos y calurosos abrazos a la distancia. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que sigan empapándose de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da instrucción, nos instruye a través de nuestros días. Así es que busquemos siempre de Él para ser instruidos y ser guiados hasta el último día que nos queda aquí en esta tierra. Voy a comenzar pues a leer la palabra de Dios y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes, porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores, y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado, sin antes cumplir con estas purificaciones, y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: ¿qué bien salvan ustedes las apariencias? Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandato de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también, el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo, anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes, y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entre en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió: ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros, y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro, del corazón, de ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Jesús decidió irse
hacia las tierras de Tiro. Entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era de habla griega y de raza sirofénica, y pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. Jesús le dijo: espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, por lo que has dicho, el demonio ya salió de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó a Sidón y dando vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los primeros versículos, los fariseos interrogan a Jesús sobre sus discípulos, que no se lavaban las manos antes de comer. Y Jesús les dice que no es malo lo que entra hacia la boca, sino lo que sale de dentro. Y esto es una realidad. Nada, mis hermanos, ningún alimento es impuro. Todo es puro, porque todo lo ha hecho Dios para nuestro bien. Solamente que estas personas estaban impuestas a dar órdenes, a decirle a la gente lo que se tenía que llevar a cabo. Y toda la gente hacía caso, por el simple hecho de seguir los reglamentos que Moisés había dejado sobre ellos. Ellos se encargaban de enseñar, pero ellos no movían ni un dedo. Ellos no hacían nada. Y Jesús lo sabía. Entonces, Jesús les comienza a decir que ellos tienen puros reglamentos de hombres y no de Dios. Todas las leyes que ellos imponían a la gente y que hacían a la gente que las llevara a cabo, realmente no era tan necesario, porque ellos solamente imponían, pero no lo hacían. El pecado que ellos habían cometido gravísimo era de que a sus padres dejaban de ayudarlos, porque según ellos decían que lo que ya estaba para el templo ya no lo podían dar a sus padres. Y Jesús lo sabía. Y Jesús les dice: ¿ustedes creen que está bien que ustedes dejen de ayudar a sus padres cuando realmente están necesitando de su ayuda por el hecho de ayudar al templo, cuando en realidad necesitan más sus padres? Hermanos, obviamente que al templo tenemos que ayudar, tenemos que dar de lo que Dios nos da, pero si no nos queda nada con qué ayudar al templo, nosotros tenemos más obligación de ayudar a nuestros padres. Esto es lo que Jesús les quiso dar a entender a estos ciegos, sordos, mudos, porque en realidad lo eran. Entonces, hermanos, nosotros sigamos los reglamentos solamente que Dios nos enseña. Dice más adelante, del versículo 24 en adelante, dice: Jesús decidió irse hacia las tierras de Tiro, entró en una casa, y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era de habla griega y de raza sirofénica, y pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. Jesús le dijo: espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: Señor,
Los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte por lo que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Esto que Jesús dijo a esta mujer era en realidad, mis hermanos, porque los pueblos paganos, los pueblos que estaban alrededor de Judea, muchos de ellos creían en otros dioses. Entonces, Jesús había venido para salvar a su pueblo, a su nación, a la nación que Dios Padre había preferido. Él había sido enviado para ellos. Pero esta gente no tenía fe. En realidad, el pueblo de Judea, los judíos, a los que Dios había venido anteriormente, no tenían fe, no tenían confianza. Entonces, Jesús decidió ir a los pueblos a su alrededor, a enseñar a la gente que todavía podía entender algo. Esta mujer, fíjense bien lo que le dice a Jesús: también los perritos bajo la mesa esperan las migajas de los hijos. Entonces, lo que quiso decir a Jesús, que ella esperaba, no importaba que fuera una migaja lo que él le diera, pero Jesús le dio algo más, le dio algo grande, le dio una fe. Les aseguro que esta mujer no dejó nunca de creer en la palabra de Dios. Y en primer lugar, Jesús ya había sanado a su hija, le había retirado aquel demonio que la atormentaba diariamente. Hermanos, Dios que envió a nuestro Señor fue una gran bendición para todos, el que Él nos haya enseñado todas las cosas, el que Él nos haya guiado para enseñarnos la verdad, la buena nueva, que un día nosotros todos nos encontraremos a su lado en el reino eterno. Entonces, sigamos la voluntad de Dios, sigamos caminando, buscando siempre de Jesús, no perdiéndolo de vista. Y no importa, mis hermanos, que busquemos migajas, eso nunca va a suceder, porque Dios nos da algo más que migajas. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.